Las 3 heridas que aún no cierran, los 12 signos del zodiaco y cómo transformarlas en fuerza. Comencemos. Aries. Las 3 heridas que aún no cierras y cómo tu signo del zodiaco las transforma en fuerza. Dicen que Aries siempre va adelante, que no teme, que no duda, que arde. Pero nadie habla de lo que ese fuego ha tenido que quemar por dentro para llegar hasta aquí. Hoy no vamos a disfrazar lo que duele, vamos a nombrarlo porque lo que se nombra deja de gobernarte. Primera herida. La traición de quienes prometieron quedarse. Tú no sabes querer a medias. Si amas es con la piel rota y el alma encendida. Y aunque no lo digas, aún recuerdas a esa persona que se fue justo cuando más la necesitabas. No por lo que hizo, sino por lo que destruye en ti. La idea de quien se queda para siempre. Pero Aries, tu poder no es depender de nadie. Es aprender a estar para ti, como nadie más supo estar. De esta herida nació tu independencia, tu capacidad de levantarte cuando todos te dieron por perdido. Segunda herida, la presión de siempre ser fuerte. Desde pequeño te enseñaron que mostrar debilidad era fallar, así que aprendiste a tragar lágrimas, a endurecer la voz, a fingir que no duele, pero sí duele y tú lo sabes. Y cuando por fin explotas, el mundo no entiende por qué. Pero escucha esto, ser fuerte no es aguantarlo todo, es saber cuándo decir basta. Tu signo no se rompe, Aries, se reinventa. Y cada vez que has sentido que ya no podías más, has demostrado que podías más de lo que creías. Tercera herida. El miedo a no ser suficiente. Si tú, el valiente, el impulsivo, el líder, también has sentido que no das la talla, que aunque logres, hagas y consigas, algo dentro de ti susurra que no es suficiente porque Aries se exige, Aries se compara. Aries se castiga por no ser invencible, pero esa herida, aunque te arañe, también te empuja. Es la que te hace crecer, mejorar y avanzar. Esa voz que a veces parece cruel es tu sombra empujándote hacia tu propia luz. No eres el Aries de los memes, no eres solo fuego y rabia. Eres quien ha caído 1000 veces y ha vuelto a arder con las cenizas aún frescas. Tus heridas no son debilidad, son historia, son identidad y sobre todo, son la prueba de que incluso herido, Aries no se apaga. Se convierte en incendio. Tauro, las 3 heridas que aún no cierras y cómo tu signo las transforma en fuerza. Te ven como roca, como calma, como alguien que no se quiebra, pero lo que pocos entienden es que la roca también tiene grietas y que tú, Tauro, has aprendido a vivir con las tuyas sin pedir compasión, sin hacer ruido. Y hoy vamos a hablar de esas heridas que te marcaron, no para revivir el dolor, sino para honrar la fuerza que construiste con él. Primera herida. El abandono que no viste venir. Tauro ama con raíces. Cuando entrega el corazón, lo entierra profundo, como quien planta algo que espera que dure toda la vida. Por eso cuando alguien se va, sin aviso, sin explicación, no solo pierde a esa persona, pierde una parte de ti. Te cuesta soltar incluso cuando sabes que ya no hay nada que sostener. Pero ahí está tu grandeza, en aprender a seguir sin aferrarte, porque aunque el abandono dolió, te enseñó que puedes florecer incluso cuando te arrancan desde la raíz. Segunda herida, la traición a tu confianza. Tu confianza no se da fácil, se construye, lenta, firme como todo lo tuyo. Y cuando alguien la rompe no solo duele, te destructura. Porque tú creías, porque tú apostaste, porque tú estabas ahí. Y te prometiste no volver a confiar, pero lo hiciste y lo harás otra vez. Porque aunque tu herida habla de traición, tu alma habla de lealtad. Y esa es tu fuerza. Confiar incluso con cicatrices. Tercera herida, el miedo al cambio. No lo dices, pero hay algo en ti que se resiste, a lo nuevo, a lo incierto, a lo que no puedes controlar. Cambiar para ti es renunciar a lo que ya conoces, a lo que ya hiciste tuyo, pero la vida no pide permiso. Cambia sin preguntar y eso, Tauro, te ha dolido más de una vez. Sin embargo, cada cambio te ha hecho más sabio, y aunque te cueste, terminas adaptándote no porque quieras, sino porque entiendes que incluso lo más sólido se transforma. Dicen que Tauro no cambia y sin embargo, aquí estás, distinto a quien fuiste, más fuerte de lo que creías, más fiel a ti que nunca. Tus heridas no te han vencido, te han hecho más real, porque tú no necesitas mostrar fortaleza, tú la construyes silenciosamente, sin drama y sin rendirte. Géminis, las 3 heridas que aún no cierra y cómo tu signo las transforma en fuerza. Dicen que cambias mucho, que eres inestable, que un día quieres una cosa y al siguiente ya no, pero nadie se detiene a pensar por qué. Nadie ve lo que esconde detrás de cada versión tuya. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que dolió, de lo que aún no cierra, pero también de lo que usaste para convertirte en todo lo que eres. Primera herida, no ser tomado en serio.
Desde pequeño has sido cuestionado, hablas mucho, te distraes, cambias de opinión todo el tiempo, pero lo que los demás llaman inestabilidad es la forma en que tu mente respira. A ti te duele sentir que no te escuchan de verdad, que la gente se queda con la superficie y no se atreve a bucear en tu profundidad, pero esa herida también te hizo audaz, porque como no te validaron, aprendiste a validarte tú, y ahora no necesitas aprobación, solo espacio para ser. Segunda herida, la contradicción interna. Géminis puede sentir dos cosas al mismo tiempo, querer quedarse y querer huir, perdonar y cerrar la puerta, y a veces eso es lo que lo rompe por dentro. Tu herida es dudar de ti mismo, pensar que algo está mal en ti por no tener una sola verdad, pero tu don es precisamente ese, ser muchas verdades en una sola voz. La herida te enseñó a vivir con tus sombras y tus luces bailando en el mismo cuerpo, Géminis. Tercera herida. Ser acusado de frialdad cuando en realidad solo estás sobreviviendo. Cuando te callas te juzgan, cuando hablas mucho también. Cuando te alejas para protegerte piensan que no te importa, pero lo que no saben es que muchas veces te partes por dentro antes de dar el primer paso. Géminis siente más de lo que dice, y cuando se distancia es porque siente que si se queda se rompe. Esa herida de tener que elegir entre tu paz mental y los vínculos te volvió más sabio. Ahora sabes cuándo quedarte y cuándo no dejarte ir a ti mismo por nadie. Géminis no es volátil, es cambiante, no es superficial, es múltiple. Tus heridas no son el problema, Géminis, son la raíz de tu inteligencia emocional, porque tú no te adaptas por debilidad, te adaptas por supervivencia, y aún con el alma hecha trizas, sigues hablando, escribiendo, creando, porque eso también eres, el signo que transforma su caos en comunicación, su miedo en magia. Cáncer, las tres heridas que aún no cierras y cómo tu signo las transforma en fuerza. Cáncer no olvida, no por rencor sino por amor, porque cuando siente con cada rincón de su alma, y cuando duele, ese dolor no pasa, se queda, se acomoda y a veces habla bajito cuando todo está en silencio. Hoy vamos a dejar que esas heridas hablen para que tú, Cáncer, las mires de frente y recuerdes quién eres más allá de lo que te rompió. Primera herida. Dar más de lo que recibes. Amar es tu naturaleza, pero a veces amar te ha costado partes de ti. Has sostenido relaciones que te drenaban. Has cuidado a quien no supo cuidarte. Has esperado reciprocidad que nunca llegó. Y lo peor, aún así, seguiste dando. Porque creíste que si tú amabas lo suficiente todo se arreglaría. Esa herida te enseñó lo más doloroso, que el amor no siempre es justo, pero también te enseñó lo más grande, que tú no amas para recibir. Amas porque tu alma no sabe vivir de otra forma. Segunda herida. Ser quien siempre contiene, pero rara vez es contenido. Tú eres refugio, eres abrigo emocional. La gente va a ti cuando todo se derrumba, pero ¿quién te sostiene cuando el mundo también te cae a ti? Tu herida es cargar con todo, sin soltar nada, pero esa misma herida es la que te ha hecho inmenso, porque tú aprendiste a cuidarte solo o sola, a abrazarte cuando nadie más lo hizo, y eso, Cáncer, es una forma silenciosa de heroísmo. Tercera herida, la nostalgia por lo que fue y que ya no es. A ti te duele el tiempo, te duele ver cómo las cosas cambian, cómo la gente se va, cómo los vínculos se transforman. Esa parte tuya que quiere regresar al ayer es la misma que hace que valores lo que los demás dan por hecho. Pero Cáncer, el pasado no es tu prisión, es tu raíz. Y aunque te aferres, aunque llores por lo que ya no volverá, cada recuerdo que guardes es también una semilla de tu sensibilidad. Porque tú no solo viviste, tú sentiste la vida con los ojos cerrados y el alma abierta. Cáncer, tú no necesitas sanar olvidando. Sanar para ti es recordar sin romperte, es mirar atrás y sonreír entre lágrimas. Tus heridas no te debilitan, te hacen humano, te hacen verdadero. Y aunque el mundo no lo entienda, tú sigues amando, cuidando y creyendo, porque esa es tu revolución. Amar incluso cuando te ha dolido hacerlo. Leo, las tres heridas que aún no cierras y cómo tu signo las transforma en fuerza. Te ven seguro, te ven poderoso, te ven entrando a cualquier lugar como si supieras exactamente quién eres. Pero lo que no ven es lo que te costó llegar hasta ahí. Las veces que tu luz se apagó en silencio, las veces que te aplaudieron por fuera, mientras por dentro te desmoronabas. El día de hoy vamos a hablar de eso que callaste y de cómo, aún con grietas, sigue entrando la luz. Primera herida. Ser visto pero no amado de verdad. A ti te encanta brillar pero no por vanidad, sino porque esa es tu forma de pedir amor, de gritar mírenme sin decirlo. Y muchas veces sí, te vieron, pero no supiste quedarte.
Te aplaudieron, te admiraron, pero no te sostuvieron cuando el telón bajó. Tu herida es sentir que no solo te quieren cuando estás bien, pero esa herida te enseñó a amarte tú, incluso cuando no estás en tu mejor versión, y eso es más grande que cualquier ovación. Segunda herida, ser percibido como egoísta cuando solo estás protegiendo tu centro. Dicen que Leo quiere todo para sí, pero lo que no saben es que cuando ama, das todo sin pedir nada. Tu lealtad es feroz, tu entrega es fuego, pero cuando das mucho y no vuelve nada, cuando te fallan, cuando te minimizan, te retraes. Y el mundo cree que es ego. No lo es. Es tu forma de poner límites después de haberlo dado todo. Esa herida te hizo selectivo y gracias a ella, ahora ya no te desgastas por cualquiera. Tercera herida. La culpa por no cumplir con las expectativas que los demás proyectan en ti. Te ven fuerte, líder, inspiración. Y a veces cargas con el peso de tener que ser todo eso incluso cuando estás roto. Tú también te cansas, Leo. Tú también dudas, pero no lo muestras porque sientes que decepcionarías. Esa prisión te ha dejado cicatrices invisibles, pero también te regaló algo único. La capacidad de ser tu propia motivación cuando nadie más está. Porque tú no naciste para cumplir expectativas, naciste para romperlas. Leo, tú no eres solo fuego, eres coraje bajo la piel, eres ternura disfrazada de orgullo, y aunque muchos se quedan con tu brillo externo, solo quienes realmente te aman saben que la llama más fuerte es la que arde cuando nadie está mirando. Virgo, las 3 heridas que aún no cierras y cómo tu signo las transforma en fuerza. Dicen que lo tienes todo bajo control, que calculas, organizas, resuelves, pero lo que no dicen es que a veces haces todo eso porque el caos por dentro es insoportable. Tu mente es como una habitación llena de espejos, todo se ve, todo se piensa, todo se analiza, incluso lo que ya deberías soltar. Hoy vamos a mirar lo que escondes detrás de esa perfección, porque tus heridas, Virgo, también hablan y a veces gritan. Primera herida, sentirte insuficiente incluso cuando das todo de ti. Eres exigente pero más contigo que con nadie. A veces haces 10 cosas bien pero te castigas por la única que falló. Tu herida es esa voz que te dice, podrías haberlo hecho mejor. Esa voz no vino de ti, fue sembrada, tal vez en casa, tal vez en la escuela, pero la convertiste en norma. Y aunque te duela también te hizo brillante, porque gracias a ella te volviste detallista, resiliente, incansable. Ahora solo falta que uses esa misma exigencia para cuidarte, no para castigarte. Segunda herida. Ser el soporte de todo, pero no permitirte caer nunca. Eres quien resuelve, quien organiza, quien sostiene, pero ¿quién sostiene a Virgo? Tu herida es no pedir ayuda, es creer que si tú no lo haces, nadie lo hará bien. Pero eso cansa. Tu alma también quiere descanso, ternura, permiso para desordenarse. Y aunque te cueste, Virgo, mereces dejar de ser el pilar por un momento. Mereces llorar sin sentir que fracasaste. Tercera herida, la frustración de no controlar lo que más importa. Tú planeas, anticipas, proyectas, pero hay cosas, la más importante, que no se dejan controlar. El amor, el tiempo y la vida. Y eso te desespera. Tu herida es sentir que hiciste todo bien y aún así no salió como esperabas, pero de ahí nació tu capacidad más profunda. Aceptar la imperfección como parte de la belleza de vivir. Y aunque te cueste creerlo, eso también es sanación. Virgo, tú no eres frío, eres precavido, no eres duro, eres protector. Y cada herida que has cargado en silencio te ha forjado en precisión, pero también en compasión. Porque tú no necesitas que todo esté perfecto, solo necesitas recordar que tú, incluso roto, sigues siendo esencial. Libra, las 3 heridas que aún no cierras y cómo tu signo las transforma en fuerza. Dicen que odias el conflicto, que siempre buscas el punto medio, la armonía, la paz. Pero nadie habla de lo que has tenido que callar para sostener esa calma. Nadie sabe cuántas veces te tragaste tus emociones solo para no romper lo que parecía bonito. Hoy no vamos a fingir. Hoy vamos a mirar tus heridas, Libra, y a entender cómo las has convertido en belleza sin dejar de doler. Primera herida, renunciar a ti para que otros no se vayan. Te cuesta poner límites, te cuesta decir esto no me hace bien, porque temes que si te afirmas demasiado el otro se aleja, y así poco a poco has decidido partes de ti, opiniones, espacio y tiempo. Tu herida es confundir el amor con sacrificio, pero en esa herida también florece tu fuerza más callada, el valor de empezar a elegirte incluso cuando eso significa perder a quien no supo amarte bien. Segunda herida, el miedo a decepcionar. Tú no solo quieres caer bien,
Quieres ser justo, quieres ser luz, quieres ser el puente que une, pero eso te pone en una encrucijada constante. Elegir entre lo que tú sientes y lo que esperan de ti. Tu herida es vivir con esa presión invisible de tener que ser perfecto para todos, pero esa misma presión te enseñó a cultivar algo sagrado. La empatía, porque aprendiste a ver todos los ángulos, incluso los que duelen. Porque aprendiste a ver todos los ángulos, incluso los que duelen. Tercera herida. La frustración de no encontrar ese equilibrio que tanto necesitas. Te aferras a la armonía como si fuera oxígeno, pero hay momentos en que el mundo se rompe, en el que las relaciones duelen, en que no hay una opción correcta. Y ahí te paralizas, porque quieres hacer lo correcto, pero el mundo no siempre es justo. Esa herida de querer que todo encaje te ha dejado cicatrices, pero también te regaló sabiduría, porque ahora sabes que el verdadero equilibrio no está afuera, está en ti, en tu capacidad de encontrar paz incluso en medio del caos. Libra, tú no eres débil por querer armonía, eres valiente por buscarla en un momento que a veces solo sabes gritar. Tus heridas no te restan, te hacen más humano, más sensible, más auténtico. Porque al final, el equilibrio no es caer nunca, es aprender a volver al centro una y otra vez. Escorpión, las 3 heridas que aún no cierras y cómo tu signo las transforma en fuerza. Dicen que eres oscuro, que eres intenso, que nadie sale ileso después de tocar el alma. Y es cierto, pero lo que no dicen es que tú fuiste el primero en salir herido, porque antes de endurecerte, Escorpión, fuiste vulnerable. Hoy no vamos a temerte, vamos a entenderte, vamos a mirar esas heridas que te hicieron cerrar puertas, pero también levantar imperios por dentro. Primera herida, la traición de quien más amabas. Tú no entregas el alma fácilmente, pero cuando lo haces, lo das todo, sin filtros, sin máscara, sin red. Por eso cuando alguien te falla no es solo decepción, es una implosión interna. Tu herida es confiar en alguien que te rompió mientras te mostrabas tu parte más frágil, pero también es tu fuego, porque después de esa traición, naciste otra vez. Más fuerte, más intuitivo, más selectivo, y aunque dolió, aprendiste que perder a quien no te valoró fue en verdad encontrarte a ti. Segunda herida. Tener que esconder tu dolor para no ser visto como débil. Eres intenso pero también profundo, sientes más de lo que dices y has aprendido a callar, a disimular, a endurecer el rostro cuando el alma se desangra, porque el mundo no supo sostener tu sensibilidad, solo supo juzgarla. Tu herida es cargar con emociones que nadie ve, pero también es tu don, la capacidad de ver lo que otros ocultan, de intuir lo que nadie dice, porque tú sabes leer lo invisible, porque lo has vivido. Tercera herida. La necesidad de control para no volver a ser herido. Escorpión, necesitas tener el control no por ego, por protección. Porque cuando no controlaste, el mundo te arrolló. Esa herida te convirtió en estratega, en observador, en alquimista emocional. Pero también te recuerda algo importante, que no todo se puede prever. Y que a veces, soltar también es sobrevivir. Escorpión, tú no eres solo intensidad, eres profundidad, dolor y renacimiento. Tus heridas no te hicieron frío, te hicieron real. Y aunque muchos no te entienden, no naciste para ser entendido, naciste para transformar. Y eso solo lo logran los que han caminado por el fuego sin perder su alma. Sagitario, las 3 heridas que aún no cierras y cómo tu signo las transforma en fuerza. Dicen que eres libre, ligero, que nada te ata, que eres alegría, expansión, aventura. Y lo eres, pero lo que no saben es que esta ligereza muchas veces es una armadura y que a veces te vas, no por ganas, sino por miedo a quedarte donde ya no encajas. Hoy vamos a quitar la sonrisa por un segundo, no para dejar de brillar, sino para recordar lo que tu fuego tuvo que quemar para mantenerse encendido. Primera herida, la culpa por alejarte de lo que alguna vez amaste. Sagitario no se queda donde el alma se apaga, pero eso no significa que no duela irse. Tu herida es tener que dejar atrás lugares, personas, etapas que aún significan algo. Y aunque tu cuerpo siga avanzando, una parte de ti siempre mira hacia atrás con nostalgia. Pero esa herida te enseñó que no todos los caminos son para siempre y que moverse también es amar. Amar tanto que decides no traicionarte quedándote donde ya no creces. Segunda herida. Ser tomado como superficial cuando en realidad eres un buscador del alma. Muchos creen que solo quieres fiesta, viajes, risa. No ven la profundidad desde tu risa, ni las preguntas que haces en silencio. Tu herida es que te subestiman, que no ven tu dolor, tu sabiduría, tu capacidad de transformar una caída en filosofía. Pero esta herida fue maestra, porque te volvió resiliente, observador y libre de la opinión ajena. Ahora sabes que tu alegría no es banalidad, es resistencia. Tercera herida, el conflicto entre pertenecer y ser libre. Tú también quieres un hogar
un lugar donde volver, una persona que abrace, un amor que no ate pero que sostenga. Tu herida es esa dualidad constante entre querer quedarte y querer volar, y a veces eso rompe vínculos, porque el mundo no entiende que puedes amar tanto y aún así necesitar espacio. Pero esa herida también mostró que el verdadero amor no encarcela, el verdadero amor te acompaña mientras vuelas y celebra cuando vuelves. Sagitario, tú no eres inestable, eres movimiento, evolución, alma en expansión. Tus heridas no te restan, te hacen sabio, libre y honesto. Y aunque el mundo quiera encasillarte, tú no viniste a pertenecer, viniste a descubrir, a mostrar que la vida duele, pero las tres heridas que aún no cierras y cómo tu signo las transforma en fuerza. Te ven como el fuerte, como el que no se rinde, el que resuelve, el que sigue. Pero pocos saben cuánto te exiges para convertirte en eso. ¿Cuántas veces quisiste soltar todo y no pudiste porque si tú no sostenías, ¿quién lo haría? Hoy no vamos a hablar de logros, vamos a hablar de lo que dolió, de lo que aún late detrás de cada decisión calculada, de esas heridas que no frenaron tu camino, pero sí lo marcaron. Primera herida. La necesidad de demostrar que sí puedes, incluso cuando nadie lo cree. Desde pequeño o pequeña tuviste que ser responsable, a veces demasiado pronto. Tu herida es sentir que el mundo no te dio el beneficio de la duda, que tu valor tenía que ser demostrado, no asumido. Pero eso te hizo incansable, te convirtió en roca, en estrategia y en visión. Y aunque el precio fue alto, esa herida te dio lo que nadie pudo quitarte, el poder de no depender de nadie para avanzar. Segunda herida, sentir que tus emociones son un estorbo. A ti te enseñaron que sentir distrae, que si muestras tristeza, dudas, cansancio, pierdes autoridad. Tu herida es haber reprimido emociones que necesitaban ser escuchadas, y por eso, a veces te sientes desconectado incluso de ti. Pero esa herida también te enseñó a escuchar con profundidad, a leer lo que otros no dicen, y aunque te cueste mostrarte, cuando lo haces, eres de los corazones más leales y seguros de todo el zodiaco. Tercera herida, la soledad de lo que siempre tiene que saber qué hacer. Tú das consejos, tú organizas, tú resuelves, pero cuando tú te quiebras, ¿quién está ahí para ti? Tu herida es la soledad del líder, la sensación de que no puedes fallar porque hay un mundo en juego, pero esa herida también te mostró lo que es el verdadero autocuidado. No solo trabajar, no solo producir, sino permitirte ser humano. Y hoy cada vez que eliges descansar, soltar o pedir ayuda, estás sanando generaciones de carga emocional no resueltas. Capricornio, tú no eres solo disciplina, eres historia, resistencia, propósito. Tus heridas no son grietas, son el mapa exacto de todo lo que te trajo hasta aquí, porque tú no viniste solo a construir cosas, viniste a construirte a ti, y en eso, Capricornio, nadie te iguala. Acuario, las tres heridas que aún no cierras y cómo tu signo las transforma en fuerza. Te ven como el diferente, el libre, el que no necesita a nadie, pero lo que no saben es que muchas veces tu independencia no nació del deseo, sino del abandono. Tu libertad fue la respuesta al dolor, no la ausencia de él. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que rompieron cuando apenas te estaban construyendo, de esas heridas que sin darte cuenta te convirtieron en revolución emocional. Primera herida. No encajar donde más querías pertenecer. Desde pequeño o pequeña sentiste que pensabas distinto, que eras raro o rara, que veías el mundo de una forma que pocos entienden. Tu herida fue ser marginado o marginada emocionalmente, ser el demasiado esto o el nunca lo suficiente para los demás, y eso dolió mucho. Pero también te hizo libre, porque aprendiste que tu lugar no estaba en encajar, sino en crear espacios donde otros también puedan ser ellos mismos. Esa herida te convirtió en faro para otros excluidos. Segunda herida, ser incomprendido incluso cuando intentas dar lo mejor de ti. A veces amas en silencio, a veces ayudas sin decirlo y otras veces simplemente no sabes cómo traducir lo que sientes sin palabras. Tu herida es que te malinterpretan, que tu desapego parezca frialdad, cuando en realidad es miedo a no saber cuidar lo que te importa. Pero esa herida te enseñó algo valioso, que el amor no siempre es expresión, que a veces es intención, acción, presencia callada, y ahora eliges amar a tu manera sin pedir permiso. Tercera herida, sentir que nadie puede realmente conocerte del todo. Tú eres mente, cosmos, ideas, pero también eres un alma de intuición y emoción. Y a veces siente que el mundo solo se queda con tu parte racional, que nadie se queda lo suficiente como para descubrir tu profundidad emocional. Tu herida es esa sensación de invisibilidad emocional, pero con el tiempo aprendiste a quedarte contigo mismo, a dejar de mendigar comprensión y a valorarte incluso cuando nadie entiende lo que llevas dentro. Acuario, tú no eres solo el raro del zodiaco, eres el visionario, el corazón disfrazado de lógica. Tus heridas
heridas no te aislaron, te hicieron distinto y gracias a eso, hoy puedes ver lo que otros no ven, sentir lo que otros no entienden y crear lo que el mundo aún no sabe que necesita. Piscis, las 3 heridas que aún no cierras y cómo tu signo las transforma en fuerza. Dicen que eres sensible, que te ilusiones rápido, que vives en tu mundo, pero nadie entiende lo que eso significa cuando el dolor toca la puerta, porque tú no solo sientes, tú absorbes y cuando algo duele, no sabes dónde termina el dolor ajeno y dónde empieza el tuyo. Hoy vamos a sumergirnos en esas aguas, en las heridas que no gritaste pero que aún te habitan y en cómo las usaste para convertirte en la marea que nunca deja de moverse. Primera herida, entregar todo por amor y recibir casi nada a cambio. A ti no te enseñaron a amar a medias, tú das todo, lo entregas con alma, sin medida y sin cálculo. Por eso cuando alguien te usa, te manipula o simplemente se va sin explicación. El vacío es brutal, tu herida es haber amado más de lo que debías, pero también es tu magia porque incluso con el corazón roto, sigues creyendo en el amor. Y eso, Piscis, no es ingenuidad, es coraje, es fe, es esencia. Segunda herida, ser llamado exagerado cuando solo estás sintiendo intensamente. Has aprendido a callarte lo que sientes porque cuando hablas dicen que dramatizas, cuando lloras dicen que exageras. Tu herida es haber sido minimizado, pero de esta herida también nació tu don. La capacidad de entender lo invisible, de empatizar con lo que otros no pueden nombrar. Y aunque a veces te ahogas en lo que sientes, tu profundidad es un regalo. No todos pueden vivir al fondo y volver a la superficie con luz. Tercera herida, no saber dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Tú absorbes emociones, cargas tristezas ajenas, te duele lo que le duele al mundo y a veces eso te hace perderte. Tu herida es desaparecer en los demás, pero con el tiempo aprendiste que el amor no es renunciar a ti, es saber estar para otros sin dejar de estar para ti. Esa herida te enseñó a crear límites sin perder ternura. Piscis, tú no eres frágil, eres poroso. Tú no eres débil por llorar, eres sabio por permitirte sentir. Tus heridas no te rompieron, te expandieron. Y aunque muchos no lo entiendan, tu sensibilidad no es un defecto, es la brújula de un alma que vino a sanar, no solo a sobrevivir. Espero que este video les haya gustado y espero también que les pueda ayudar muchísimo. Hasta la próxima.